Caja 7 es una entidad financiera canaria perteneciente al grupo Caja Rural con más de 60 años de historia. Practica la banca de proximidad y está fuertemente vinculada a las necesidades crediticias de la economía productiva local. Cuenta con más de 57.000 socios, alrededor de 500 empleados y unas 90 oficinas distribuidas por todas las islas y una aquí en Madrid. Hablamos con su CDO, Jaime Pérez Badía, sobre cómo están desarrollando la estrategia del dato en la organización y planificando el ecosistema digital de la corporación. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Encantado y gracias por la oportunidad. Jaime, hablamos mucho de la gestión unificada del dato, pero en muchas organizaciones aún se mantienen silos por líneas de negocio, por geografías, por legado tecnológico. ¿Cuál es un poco el punto de partida en el que os encontráis en Caja 7? ¿Dónde estáis hoy? ¿Y qué es lo que más dificultades habéis tenido un poco para desmontar y generar esa gestión unificada? Bueno, pues digamos que el recorrido ha sido bastante largo para llegar al punto en el que nos encontramos ahora. Iniciamos desde que se formó la oficina del dato como tal, un plan estratégico que, en primer lugar, una de las primeras cosas que hicimos fue ver un poco el estado de madurez que teníamos internamente a la hora de lo que era la estrategia, la explotación y el gobierno del dato. Y nos encontramos con diferentes niveles de madurez dentro de las diferentes áreas, unidades o staff que conforman la entidad. Si bien dentro de esos niveles de madurez encontramos que había un alto grado de autoconsumo de la información. Eh, este autoconsumo, digamos, adulcorado en más o menor medida por un mejor gobierno o peor, o una mejor estrategia peor. Entonces, bueno, uno de los objetivos que nos marcamos fue, digamos, el mejorar todo este tratamiento, uso, explotación y gobierno del dato de manera segura y, digamos, normalizada, cumpliendo toda la parte regulatoria y normativa que tenemos en el sector financiero, que no es trivial. Y bueno, ahí digamos que primero dentro de nuestro plan de trabajo establecimos el llegar al punto final que nos gustaría a todos, que es una organización federada en el que se fomente el autoconsumo, pero claro, para ello hay que pasar etapas previas y digamos en unas primeras fases, en unos primeros años lo que hicimos fue centralizar el dato. Centralizar el dato para eso, para darle normalización, para darle sentido, gobierno, calidad y securización, y sobre todo para que los usuarios finales y los diferentes stakeholders que tenemos por la entidad, pues tengan confianza en el mismo, porque en muchos casos también nos encontrábamos que no todo el mundo tenía confianza en el dato al que tenía acceso o con el que trabajaba en el día a día. O esas discrepancias que se llevaban a cabo entre cuando alguien trabajaba de manera holística o en un silo su información y iban a un comité o a un grupo de trabajo y se encontraban con que tenían inconsistencias o discrepancias con, entre comillas, el mismo dato que trabajaban por otra unidad o otra área, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un camino súper retador, interesante, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de negocio, porque no debemos perder nunca esa visión, la visión de negocio y, digamos, el porqué de todo esto, no tanto desde un punto de vista técnico, sino desde un punto de vista de dar valor a la entidad y de mejorar en eficiencia, productividad y sobre todo ayudar al negocio a dar un mejor servicio al cliente final, ¿no? Que es, digamos, uno de nuestros pilares culturales, ¿no? Entonces, bueno, tras estos primeros 2, 3 años de recorrido, sí es verdad que hemos podido avanzar en muchas cosas vinculadas a mejorar ese gobierno, esa estrategia, esa explotación y sobre todo apoyado por casos de éxito, sobre primero casos de uso que tengan un impacto muy alto en el valor y sobre todo que tengan poca complejidad y en paralelo ir caminando en el comer mañana, ¿no? Antes, lo que estaba diciendo antes era el comer hoy y ahora más en el comer mañana y es básicamente migrar toda la plataforma informacional para poder volver a llevar a un autoconsumo, digamos, prácticamente, digamos, autónomo por esas personas que tengan esas capacidades, que no tiene por qué ser para todo el mundo, sino depende de la capacidad que tenga cada uno, y buscando un modelo federado, ahí buscando un modelo federado entre las diferentes áreas que lo componen.
si bien el grupo Caja Rural, pues tenemos una, digamos, una casuística particular, que bueno, somos cooperativas de crédito y bueno, cada cooperativa pues es independiente si conformamos un grupo que eh, al ser cooperativas, pues cooperamos entre nosotros mismos y tenemos iniciativas de manera conjunta y bueno, el reto es doble, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel de grupo, Ujú. porque compartimos muchísimos sistemas y muchísimas tecnologías y lo que es el core y demás, aunque obviamente cada uno pues tiene la responsabilidad en sus datos y somos entidades independientes, ¿no? Pero digamos que tenemos ese doble reto, ¿no? También ponernos de acuerdo, ¿no? En ciertas cosas y diferentes estrategias que pueden haber, aunque bueno, la mayoría convergemos en la misma, pero claro, genera en muchos casos esos debates, ¿no? Pero sí, vamos ahí a ese modelo de federado y intentando fomentar el autoconsumo hasta donde se deba, ¿no? Y hay ciertas cosas que tienen que estar centralizadas por regulación y por normativa y no pueden, digamos, estar trabajadas en silos y demás. Pero sí es verdad que lo que intentamos es que la gente, pues, que busque una eficiencia y no ser un cuello de botella desde un punto de vista de la tecnología o el tratamiento del dato, ¿no? De las personas que estamos más puramente en ello. Ujú. Esto también ayuda a perseguir esa calidad del dato, ¿no? Y la responsabilidad, precisamente, sobre ello. ¿Quién responde cuando el dato llega mal? ¿Quién lo corrige? ¿Y cómo se asegura de que no, esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues mira, esa pregunta es bastante interesante y depende de la persona con la que hables, pues puede darte una respuesta u otra. Hay diferentes también, diferentes casos, ¿no? Entonces, sí es verdad que, digamos que donde se está identificando una mala calidad del dato suele ser en el último estadio de ese ciclo de vida y lo que estamos intentando es evitar este tipo de cosas, sino identificarlo previamente, es decir, apoyarnos en este tipo de plataformas que nos ayuden a automatizar esa gobernanza y esa, digamos, auditoría de la calidad del dato y otras cosas, y sobre todo desde las primeras etapas del ciclo de vida del dato. Digamos que la mayor responsabilidad de la calidad del dato, digamos que está más bien en el usuario inicial. Si bien esto no siempre no siempre es fácil y digamos que también la responsabilidad es un poco de cómo se diseñan esos sistemas de origen para evitar esa mala calidad. Independientemente de eso, siempre puede generarse problemas de consistencia o de mala calidad del dato y se tienen que tratar en diferentes fases, ¿no? Intentar remediarlos en la etapa más previa conlleva también a evitar problemas y sobre todo esfuerzos en etapas más, digamos, finales que son mucho más costosas, ¿no? Y sobre todo que conllevan a repercusiones, o no repercusiones, sino impactos, digamos, no deseados, pues a todos los niveles, ¿no? Pero vamos, que es otro de los grandes retos dentro de la gobernanza que estamos trabajando y no, creo que esto no va a acabar nunca, el tema de la calidad del dato, porque al final es imposible tener una calidad perfecta. La perfección es muy difícil de verla y también sobre todo por los diferentes criterios que hay de muchas cosas. Para alguien puede ser que el dato esté bien, pero después dependiendo del caso de negocio, depende del uso que le vayas a dar, pues resulta que no tiene la calidad adecuada. Y con todo este hype y todo este boom de la inteligencia artificial, el tema de la calidad pues está tomando un matiz o un cariz vamos, que es fundamental. Es decir, ese dicho que dice, oye, pues garbage in, garbage out, pues es así. Entonces, bueno, tenemos un reto, digamos, en todos nuestros sistemas y nuestros operacionales, pues mejorar esta calidad. Es Mm. uno de los puntos de dolor que tenemos a día de hoy y que creo que es compartido por las empresas o el resto de participantes del sector o de otros, porque no entiendo que esto no es un tema solamente del sector financiero. Es un reto bastante, bastante común. Comentabas el tema de la inteligencia artificial y efectivamente muchas veces la IA es tan buena como los datos sobre los que se opera, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor problema de los datos cuando se intenta llevar un proyecto de IA a producción real? Y saber si habéis tenido que frenar algún proyecto de IA porque la base de datos, los datos sobre los que se basaba este proyecto no estaba realmente preparada. Pues aquí, digamos que hay varios retos o varias cuestiones que creo que son interesantes comentar.
La primera de ellas creo que es la gestión de las expectativas, sobre todo por parte de los usuarios que solicitan o identifican casos de uso que son súper interesantes y tienen un impacto seguramente real y un alto impacto en el objetivo final, en el valor, en el que la regulación te dice, puedes usarlo o no puedes usarlo. Entonces, aquí ese reto, pues también cuesta, sobre todo por la parte de la gestión de las expectativas, como comentaba, ¿no? Otra de las cuestiones también es escalar muchas veces, hacer un pequeño piloto o un MVP o una POC utilizando servicios o plataformas no gobernadas, pues para un caso de uso acotado es bastante trivial a día de hoy, depende cómo lo abordes, ¿no? Pero digamos es mucho más accesible y está mucho más democratizado que hace años, ¿no? O sea, ¿quién no en su casa pues se ha puesto a jugar a lo mejor con algún modelito de estos, alguna herramienta de las que están por aquí danzando últimamente con sus cuatro Exceles y sus cuatro cosas, ¿no? Accediendo a una base de datos que tenga de prueba en algún lado y los resultados dice, súper súper exitosos o digamos que tienen, parece fácil, ¿no? Pero cuando vas a llevar esos casos de usos, integrarlos en una corporación que tiene un alto grado de regulación, que también interviene en una serie de cuestiones que a lo mejor muchas veces pasamos por alto, no es sencillo. No es sencillo y digamos que esos son los mayores retos que veo. Y la parte de la calidad del dato es fundamental. Obviamente, yo creo que la parte de gobernanza que comentaba antes, si no la tienes bien trillada y lo máximamente, digamos, auditada y gobernada, ojo porque te puedes llevar un chasco muy grande a la hora de llevar a producción o a escalar ciertos casos de uso, independientemente con qué inteligencia artificial adoptes o qué tipo de, digamos, de técnica o de sistema utilices, pero vamos, sin darte cuenta. Entonces, bueno, diría que es como una mezcla de retos. Yo creo que de todas maneras ahora mismo lo que más ahora mismo impactaría sería más bien la gestión de las expectativas. Parece que es como un no, pero no es que sea un no, sino es decir, oye, vísteme despacio que tengo prisa y claro, ya las cosas van tan rápido que la gente no está más acostumbrada digamos, a gestionar esos retrasos, entre comillas, o lo que era antes rápido, ahora es súper lento. Entonces, bueno, digamos que esos retos son interesantes a nivel cultural. Ujú. También hay que jugar con la seguridad, ¿no? Regulaciones como GDPR, DORA, el IACT, pues han elevado lo que es el listón de la seguridad del dato, pero también hay una diferencia entre cumplir formalmente y una arquitectura que garantice el control real sobre los datos sensibles. ¿Cómo está esta conversación dentro de Caja 7? ¿La seguridad del dato es una decisión de arquitectura? ¿Todavía lo estáis añadiendo al final? ¿Cómo lo estáis gestionando? Bueno, digamos que esto es un objetivo de entidad. Mm. No es un objetivo de, digamos, más bien a nivel técnico, que te vengan las personas que tengan esas competencias dentro de su área, unidad o staff, sino es un tema de entidad y se pone foco desde muchísimo antes de que apareciera todo este tema de la inteligencia artificial y todo el tema de la analítica avanzada que ya viene desde hace unos años para acá. O sea, la parte de la seguridad es algo que, vamos, digamos que viene desde la capa más alta hasta el final, ¿no? Y bueno, también es un reto adoptar toda esta normativa, toda esta regulación que ha ido saliendo, si bien creo, a mi punto de vista, que después del cambio que supuso la parte de la GDPR y demás y todo esto, la adopción de este tipo de regulación o normativa, yo creo que ahora mismo duele un poco menos o cuesta menos que antes en el sentido de digerirla internamente. Por ejemplo, la IAC, comparándola cuando se implantó todo el tema de la normativa de regulación de protección de datos y tal, pues creo que ha sido, ha entrado de manera mucho más natural y también muchas veces estamos ultra regulados y tenemos un montón de normativa y demás que parece que frenan el negocio, pero fíjate que la parte de la IAC yo la veo como una metodología que te ayuda quizás a incluso a implementar o a escalar o a gobernar todo de una manera, o sea, digamos una guía. O sea, yo lo veo así, no veo tantos impedimentos, pero no tanto como pasó con la GDPR, que era un poco que no puedes hacer nada prácticamente, pero claro, es un cambio muy grande.
Y después también está Dora, ¿no? Que pues en nuestro sector pues también está impactando mucho y bueno, hay un foco, hay un plan director de ciberseguridad y ese plan director es transversal al resto de planes estratégicos, ya sea propiamente en Caja 7 o a nivel de grupo. Y obviamente los reguladores están ahí y cada vez, pues también igual que mejora la eficiencia digamos, de las empresas o las organizaciones o los usuarios finales, en los reguladores también pasa. O sea, cosas que antes podían hacer X y ahora pueden hacer X por, no X más, sino X por, porque también los recursos y las tecnologías pues han mejorado muchísimo, ¿no? También están ayudando. Sí. Comentabas, Jaime, que estas normativas precisamente han ayudado un poco a esa concienciación de la seguridad del dato. Ayudan también a justificar las inversiones en plataformas. eh, y un poco qué métricas o casos de negocio han resultado más convincentes para obtener ese respaldo ejecutivo, ¿no? Y apoyar la inversión en tecnología. Pues me gusta que me hagas esta pregunta porque tal y como nosotros la hemos tratado, casi que tienes que tratar cada iniciativa como un caso Ujú, de negocio particular, es decir, ujú. lo que tienes que medir, tienes que ver el retorno, más allá de las partes cualitativas hay que cuantificar, que no es fácil muchas veces. Entonces, bueno, digamos que lo que ha ayudado es que esos casos más tácticos, el comer hoy, han hecho que se vea el valor que reporta pues toda esta implantación o toda esta migración o actualización de nuestros sistemas o plataformas para llevar a implantar nuevos servicios y demás y que la alta dirección pues que lo vea, o sea, que lo vea oye, que genera una eficiencia y una productividad alta y sobre todo que tiene un retorno todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo así como el que va a invertir en un negocio, pues tienes que dejar un plan de negocio y sobre todo después hacer seguimiento, ¿no? Es decir, lo pongo y ya está. O sea, no, Mm. no, tienes que medir y obviamente pueden haber equivocaciones y pueden haber, pues digamos, eh, iteraciones o pivotas sobre el caso real y demás. Entonces creo que si se enfoca todo esto desde un punto de vista de negocio, y hablamos en lenguaje de negocio y no tan técnico, yo creo que ayuda a ir a que tengamos más el visto bueno de todas estas inversiones, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Pues muchísimas gracias, Jaime, por haber compartido con nosotros este tiempo y esa visión del dato que tenéis en Caja 7. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Encantado. Muchas Saludos. gracias.